avión. Directo. ¿Por qué no te llevaron al Vaticano, Walman? Hubiera estado bueno. No, hubo, viste, que periodistas que hicieron esta famosa marcha de la vida, que viajaron a Polonia y otros lugares del mundo. Se llevaron a Feynman, a Siete Cases, creo, a Silvestre. Ahora van a estar ahí en el Sí, lo escuché a Siete Cases desde la marcha de la vida. Bien. Me hace acordar esas cosas me hacen acordar al avión de los derechos humanos que hasta se subió Badía, hay que decirlo. Sí, un avión de los derechos humanos, aquel famoso de... Sí, en el 82. Sí. En plena dictadura. Un avión que armó los milicos. Y subieron a un montón de figuritas que fueron ahí y se subieron. No, Mientras tanto, ¿qué pasó? Mientras tanto, bueno, estábamos en plena dictadura. Pero en el caso del viaje este trip en el 8. Que aconteció a partir del mediodía, va a estar llegando el presidente a las 6:30 más o menos de la Argentina, 3:30 hora de Italia. Un viaje que se da en el medio justamente y luego de las declaraciones de Kristalina Georgieva y luego de una jornada de ayer en la cual Milei estuvo exultante, sí. Recibiendo a su profesor del anarcocapitalismo. Ah, sí, que le cayó de sorpresa en América. Sí, sorpresa. Jesús de la Hostia. Jesús Soto de la Huerta. Soto de la Huerta de la Hostia, no es lo mismo. Sí, o Alex de la Iglesia. Un señor que llegó luego de la entrevista ahí en América que tuvo con Laje, a la Casa Rosada con 21 acompañantes en una combi. Que preguntábamos en Casa Rosada ayer, ¿quién le pagó el viaje a toda esta gente, sabés, Lu? Y decía, la pagó el tipo que no la cuenta, la pesa. Tiene familia numerosa, además, 6 hijos. Sí. Bueno, después se almorzaron ahí con la nuestra, porque le pagamos el almuerzo a todos ellos. Sí. Y se fueron. Y a la tarde estuvo ahí con este señor entregándole en una ceremonia recontra bizarra el diploma. Sí. Y después tomó el avión. Y en este contexto, te lo dije a vos, te lo mostré, el gobierno que está viajando rumbo a Roma con un mimo para ellos ha sido la declaración de Kristalina Georgieva. Esto es lo que dicen en Casa Rosada, que están orgullosos porque es muy bueno que el Fondo Monetario respalde modelos de probado éxito. Esta frase, que me la acaban de enviar desde el Gobierno Nacional, que suena, digamos, fundamentalmente a estas cadenas que se siguen imponiendo desde el norte. Pero más allá de esto, y de un viaje que vamos a pagar todos los argentinos, y en el cual, como decíamos, está entre otras la ministra Patricia Bullrich, que no tiene nada que ver con justamente el Papa. ¿Por qué? Y porque, al margen de sus declaraciones propias, es ella y Adorni los convidados de piedra de una campaña electoral que todavía no arrancó. Y no arrancó en la ciudad de Buenos Aires, un poco por lo que pasó en esta semana, y por otro lado porque la gente está totalmente pensando en otra cosa. Está pensando en lo que le pasa en la diaria, cómo sostenerse en una ciudad que tiene el orameo, hay fisuras, según Marra, y no alcanzan a cubrir una canasta que a diario aumenta. Y mientras esto acontece en este viaje, aquí en Buenos Aires, se discuten algunas cuestiones a diario allí en la Casa Rosada. ¿Y quién es el encargado de llevar estas discusiones y la voz mandante? ¿Quién es el responsable? En definitiva, teníamos un debate esta mañana con Lu acerca de cómo de alguna manera juega Santiago Caputo. Lo sabemos, pero el gobierno... Pero a ver, vamos a parar, me interesa esto. Ahora sí llegamos a un punto interesante. Por eso, ahora vamos. Pero a lo que voy es a lo siguiente, porque justamente el otro día estaba en el Ministerio del Interior y ellos recalcaban, el Ministerio de la Jefatura de Gabinete, que el papel de Guillermo Francos es de ministro coordinador. Y siempre quiso ese lugar. Nunca quiso pasar de ese perfil
ni mucho menos. Y como decimos que justamente Santiago Caputo es el tercer vértice de este triángulo de hierro famoso, también de alguna manera vos ves pasar por su despacho a un montón de gente. Ayer, por ejemplo, salía el número 2 de la CIDE. A ver, Wallman, quiero hacer un parate acá porque realmente, digo, esto tiene que ver y se desprende del título principal de hoy de la tapa del diario Clarín, que de alguna manera, en este mismo sentido que está planteando Wallman, habla del poder de Santiago Caputo, ¿no? Santiago Caputo es el hombre finalmente de mayor poder en el gobierno. Más que Guillermo Francos. Claro, más que Guillermo Francos. Bueno, pero a ver, una vez más, vamos a parar acá porque leo ese título y para mí no hay ninguna novedad. En el poder de Santiago Caputo, ni en el rol de Guillermo Francos. Es así. En el último. Entonces, preguntarnos, ¿por qué ese título? ¿Por qué se impone en la agenda mediática en términos relativos y comparándolo con Guillermo Francos? Porque fue una declaración, entre otras cosas, hecha por Milei ayer. No, pero voy a esto. Sí, yo ya sé que fue una declaración de Javier Milei ayer. Pero a ver, Guillermo Francos está en el centro de la tormenta acusado por Maris Clever Carón, que es un funcionario muy importante del gobierno de Donald Trump, que ya pidió su cabeza porque Francos lo operó cuando era titular. Sí, claro. Entonces, debilitar a Francos puede ser un mensaje, estamos tratando de escular, porque, una vez más, se impone un título periodístico, Javier Milei hace una declaración, y eso, que es la información, permite o traslucen debates porque ahí no hay novedad. O sea, no está comunicando, che, despedí a Francos y ahora Santiago Caputo va a ser el jefe de gabinete, ¿no? Está confirmando una situación que todos veníamos observando y ya detectábamos. Entonces, ¿por qué el mensaje y por qué la tapa de Clarín? ¿Y por qué el momento? ¿Y por qué el momento? Entonces pensemos en ese sentido. Entonces ahí voy a poner sobre la mesa pensando, Sí, digo, acá dale. estamos pensándolo. Con información, ¿no? La cabeza de Francos la pide Maurice Clever Carón, que es un alto funcionario del gobierno de Donald Trump. Eso puede ser un mensaje hacia el gobierno de Donald Trump. Mirá que acá Francos no manda nada. Santiago Caputo, que tiene cerrado un acuerdo, el acuerdo que tienen los dos medios más importantes, el Grupo Clarín y La Nación. Claramente hay un acuerdo con el gobierno. Digo, a ver, los acuerdos y los esquemas de comunicación siempre se negocian para un lado o para el otro. No, claro, por supuesto. El hecho Entonces, de acompañar, no las medidas. Sí, o hasta claro. qué punto, o cuándo esa negociación se tensa, o cuándo muestro un ancho para que vos recules y te vayas al mazo. Digo, la negociación también es clavarte el ancho para que vos te vayas al mazo. Claro, claro. O asustarte con que tenés el ancho. Es una negociación de tensión, digo, entre partes. Pero en esa negociación se van llegando a acuerdos. Y hay un acuerdo claro con Santiago Caputo, entre La Nación y Clarín. El acuerdo se ve, por ejemplo, en el libro El Monje Negro, que escriben Manu Jove y Maya Jastrzeblaski, dos periodistas jóvenes, incipientes, periodistas de esta era mileísta, digo, aparecen o salen o asoman su cabeza en la era mileísta, y escriben este libro. Este libro también juega, digo, no puede no vincularse con la tapa de Clarín de hoy, donde dice Santiago Caputo. Maya Jastrzeblaski como representante de La Nación y Manu Jove como representante claro, de Clarín. Ahí ya tenés como dos terminales. ¿Vos pensás que...? A ver, es objetivo. Estamos eso. poniendo información. Ok. Maurice Clever Carón pide la cabeza de Francos. Santiago Caputo es el negociador con estos dos grupos importantísimos que, como bien sabemos, los presidentes resisten o no resisten tapas de los diarios. Estos dos diarios. Digo, estos dos diarios son los diarios que los presidentes resisten o no resisten sus tapas. Entonces la negociación con los gobiernos siempre está. ¿Cuál es el interlocutor? Santiago Caputo. En esa negociación hay acuerdos parciales, no terminales, tipo no definitivos. No nos casamos, ¿no? Son acuerdos. De esos acuerdos se puede inferir que en el libro El Monje Negro trasluce ese acuerdo o esos acuerdos. Digo, es un libro que no es una biografía no autorizada. No, claro, es una charla con charlas. No, es el libro que yo le pediría que me escriban a mí. Digo, claro. Es un libro que está escrito a medida, es un traje desastre. Digo, y hay que decirlo también, y además son las dos terminales que son el esquema de comunicación de Santiago, Maya y Manu Jove. Digo, y Iván Yargorowski también, digo, son las terminales por donde Santiago también comunica. Y esto está probado, digo, las reuniones de Iván Yargorowski con Santiago Caputo son públicas y conocidas. Están registradas. Eso está claro, sí. Bueno, esas son esquemas de comunicación, justamente para imponer sus títulos. Esto no puede desvincularse de la tapa del diario Clarín de hoy, donde dice Santiago Caputo tiene el poder adentro del triángulo de hierro. Ahora, abro otra ventana.
¿Es un mensaje también a Karina? ¿Es un mensaje de Santiago a Karina también? Y incorporo el último factor y ya te dejo, Walman. ¿Cuánto tiene que ver en estos acuerdos y en esta mesa de negociación la deuda en dólares que estos dos grupos tienen acumulada? Son grupos que emiten deuda en dólares, digo, históricamente, digo, ellos jugaron y esto linkea con lo que veníamos contando en términos, en el marco de la declaración de Cristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Ellos juegan en la discusión de evaluar, dolarizar, qué tipo de cambio, porque se ponen en juego sus propios intereses, que una vez más no la cuentan, la pesan. Cuánto también entra en este combo del cual, por supuesto, nos faltan muchos eslabones para terminar de armar esta cadena. Sí, a ver, el análisis que estás llevando adelante me parece claramente objetivo. Forzado. No. El análisis que estás llevando adelante me parece bastante forzado. ¿Cuánto hay efectivamente de verosimilitud en lo que estás planteando? Es creíble. Claro, yo creo que es creíble, sí, hay que ver si efectivamente es así, pero fuera de ello está más que claro que todos los días, por ejemplo, se pregunta si efectivamente se va a ir o no Guillermo Franco, y todos los días me dicen me están renunciando todo el tiempo. Pobre Franco, ¿entendés? está tan viejo. Claro, y además... Es el fusible, es un buen fusible. Yo también lo conservaría. Hasta que no salte, no salta. ¿Para qué lo voy a hacer saltar antes el fusible? Y bueno, de eso estamos de alguna manera hablando. Y mientras tanto, a lo que yo iba, que efectivamente es un título en el cual todos sabíamos, y que efectivamente, como te dije antes, fue una novedad, entre comillas, que llevó adelante Javier Milei y admitió. Creo que en este contexto el desarrollo de lo que está teniendo, digamos, la actividad cotidiana de Santiago Caputo y lo que lleva adelante en la Casa Rosada muestra que las cuestiones que manejan efectivamente Karina Milei y Javier Milei cada vez son menores, y que el acuerdo que vos decís que puede existir efectivamente, y que traigo a colación acá una cuestión que me decía un diputado muy importante hace un tiempo de Unión por la Patria. Santiago Caputo se lo va a comer vivo a Javier Milei y a Karina Milei. ¿Sabes que sí? Yo, en el término de mis confirmaciones, esto es periodístico. No, ¿sabes esto que es, sí? esta opinión. Pero y esto se daba por aquel tiempo en el cual se hablaba de todo lo que tenía que ver con la CIDE y los fondos reservados. Pero también el chabón dice, bueno, me inmolo. Una de las frases del libro es: me inmolo por el gobierno de Javier Milei, no me importa lo que a mí me pase. Y lo que se dice se hace, es así. No lo Hay sé, una no lo sé relación si todo. directa No, entre lo que se dice y lo que no se sé. dice y lo que se hace está vinculadísimo, ¿no? Estamos en un mundo en lo que se dice y lo que se hace es así. No, Walman, no digo nada No, más por lejano eso. entre lo que se dice y lo que se No, hace. por eso. Las distancias. No, además que, por supuesto, ni siquiera se inmola al no ser funcionario, digámoslo con todas las letras, ¿no? No pone el gancho a ningún documento. Está a no, resguardo. no. Que no es lo que le sucede a Karina, que está asustadísima con la posibilidad de que en algún momento serse juzgada y que se coma una, ¿no? Claro, y ahí, Pero bueno, lo que venimos diciendo del Porque hay que acuerdo de decirlo. Karina Milei de no ir al Congreso. Y me parece interesante acercar esto porque esto que le pasa a Karina, por lo general le pasa a Cualquier todos los funcionario. funcionarios, incluso, digo, en los gobiernos peronistas, Totalmente. donde los proyectos se demoran porque tienen miedo de poner la firma y de ceder y el miedo de la firma es impresionante lo que demora las gestiones. Y el miedo por ponerle el gancho lo tienen todos los funcionarios. Bueno, esa es una de las críticas. Bueno, y de ahí alguna manera, el Poder Judicial, ¿no? Sí, claro. Y las críticas que hacía Enón, justamente Cristina, durante mucho tiempo del gobierno de Alberto Fernández, aquellas primeras cartas en las cuales decía no, si no tienen los huevos para hacerlo, váyanse a su casa. O sea que eso de los ministros que no funcionan era como decirle, che, puto. Firma, puto. Hacete cargo vos. Bueno, un viaje entonces, este viaje de ida hacia el Vaticano, en el cual volvemos a decir y traemos a colación,
Por supuesto, lo que aflora, la discusión, si efectivamente tenían que ir esos ministros, si no tenían que ir, pero lo concreto es que quien se quedó acá en el país es Santiago Caputo.